Muy buenas, en el día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dado en electroacústica este año. Comenzamos con la transmisión eléctrica. La principal tarea de la transmisión eléctrica es entregar la señal de la consola al dominio acústico lo más fielmente posible. Los dispositivos de línea activos son los que necesitan una fuente de alimentación para poder trabajar con ellos. Incluimos las consolas, procesadores de señal, crossovers y limitadores. Los dispositivos pasivos no necesitarán fuente de alimentación. Incluimos los cables, Raspberry, etc. Los dispositivos activos están categorizados por su voltaje máximo y capacidad de corriente en tres tipos: nivel de micrófono, de línea y de altavoz. En el sistema de fuentes de voltaje siempre se debe cumplir que la impedancia de salida tiene que ser menor que la impedancia de entrada. En los procesadores de señal, el dispositivo de ajuste de nivel ajusta la ganancia de voltaje a lo largo del sistema y optimiza el nivel para obtener el máximo rango dinámico y el mínimo nivel de varianza mediante el ajuste de los niveles relativos de los subsistemas. Línea de retardo. Controla la fase relativa, se encarga de la gestión del tiempo. Ecualizadores. Los filtros, en su sentido más básico, son circuitos que modifican la respuesta en un rango determinado de frecuencia y dejan el resto intacta. Tenemos filtros paramétricos, frecuencia central, magnitud y ancho de banda o Q, y por otro lado Kelvin, con corner frequency, magnitud y slope o pendiente. La función de los divisores de frecuencia es separar el espectro de audio para que pueda posteriormente ser recombinado en el espacio acústico. Los filtros que componen los crossovers se caracterizan mediante tres parámetros: frecuencia de corte, pendiente y topología de filtro, en los que encontramos tres: filtros Bessel, Butterworth y Linguist-Riley. Limitadores. Son dispositivos que regulan el voltaje reduciendo el rango dinámico de la señal que pasa por él. Nos centraremos en el estudio de los limitadores que controlan la señal de entrada a los amplificadores de potencia para proteger los altavoces. Son dispositivos controlados por un umbral threshold de ganancia variable de voltaje. El comportamiento del dispositivo se caracteriza por sus dos modos de trabajo, lineal o no lineal. Hay que destacar dos limitadores para la protección de los altavoces. Estos son limitadores RMS, que monitorizan las condiciones de temperatura a largo plazo basándose en la disipación de potencia. Limitadores PIC, se encargan de la sobreexcursión de los altavoces. Tras todo esto, ahora nos toca hablar de los amplificadores o etapas de potencia y sus características. Para empezar, la sensibilidad de un amplificador hace referencia a la tensión de entrada necesaria para lograr el máximo nivel de salida antes de que suceda el recorte. La impedancia es la resistencia que presenta cualquier dispositivo al paso de una corriente, en este caso alterna. La impedancia de entrada de un amplificador debe ser de al menos 10 kΩ. La potencia de pico es la potencia máxima que puede aguantar un altavoz en un corto tiempo. La potencia RMS son los vatios que un altavoz puede aguantar de manera continuada sin que éste se rompa por exceso de potencia. La potencia de programa son los vatios que puede aguantar un altavoz durante un tiempo determinado, momento debido a que la música normalmente contiene pasajes sonoros con diferentes dinámicas. La distorsión armónica es un parámetro técnico utilizado para definir la señal de audio que sale de un sistema que es de 20 Hz a 20 kHz. El Damping Factor o factor de amortiguamiento se define como la relación entre la resistencia del altavoz respecto a la resistencia interna del amplificador. El slew rate de un amplificador se define como el rango máximo de cambio de la tensión de salida para todas las señales de entrada posibles, por lo que limita la velocidad del funcionamiento, es decir, la frecuencia máxima a la que puede funcionar el amplificador para un nivel dado de señal de salida. La relación señal-ruido define como la relación entre la potencia de la señal y potencia del ruido. La respuesta en frecuencia calcula el límite donde el amplificador responde a la frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Importante saber que el nivel del control del amplificador no reduce la calidad máxima de potencia del amplificador. Bajando el nivel, solo reseteamos el umbral requerido para alcanzar la potencia máxima.
Las etapas de potencia tienen distintos modos de funcionamiento. Dual mono. Consiste en conectar dos amplificadores en serie para mover un solo subwoofer. Estéreo. Cada canal de amplificador recibe señal de su conector de entrada y su volumen está controlado por su control de volumen. El modo paralelo simplemente nos pone en paralelo las entradas de los dos canales del amplificador para que lleven la misma señal. En modo puente, utilizando los dos canales del amplificador como un solo canal más potente. Para ello necesitaremos llevar la misma señal a ambos canales. Luego sacaremos la señal de potencia conectando a los dos terminales positivos de salida de potencia a sus altavoces. Biamp. Tiene dos amplificadores, uno para el tweeter y otro para el woofer. Cada amplificador alimenta por separado a cada uno. Para que el resultado sea correcto y que el tweeter reciba la señal aguda y el woofer la grave, el crossover activo separa estas dos señales para que llegue correctamente a cada etapa de potencia. Pasamos ahora a los altavoces. Tweeter, altavoz destinado a reproducir la alta frecuencia. Medios, son altavoces que están encargados de reproducir la frecuencia de gama media comprendida entre los 200 Hz y los 3000 o 4000 Hz. Woofer, son altavoces destinados a reproducir la baja frecuencia. Subwoofer, un subwoofer es un altavoz destinado a la frecuencia por debajo de lo grave. Las principales características de un altavoz son: respuesta en frecuencia. Es un intervalo de frecuencia en los que el altavoz trabaja de forma óptima. Cada tipo de altavoz está destinado a reproducir en los distintos intervalos de frecuencia aguda, media y grave. Impedancia. La impedancia nos indica cómo se comporta o qué oposición presenta ante el paso de la corriente eléctrica. Potencia. Cuando hablamos de potencia nos referimos a vatios. Se distinguen dos tipos de potencia. Potencia nominal. Indica el máximo de potencia continua que puede soportar el altavoz antes de que se distorsione el sonido o el aparato comience a deteriorarse. Potencia de pico. Este indicador se refiere a la potencia máxima de salida. A diferencia de la potencia nominal, se mide en periodos muy cortos de tiempo y hasta que el altavoz se rompe. Sensibilidad. Es el nivel de presión sonora que se mide convencionalmente a 1 metro enfrente de un altavoz con un vatio de entrada. Rendimiento. El rendimiento mide el grado de sensibilidad del altavoz. Es el porcentaje que indica la relación entre la potencia acústica radiada y la potencia eléctrica de entrada. Direccionalidad. Indica la dirección del sonido a la salida del sistema, es decir, el modo en el que el sonido se disipa en el entorno. Los altavoces tienen distintos recintos acústicos. Los más importantes son caja sellada y bar reflex. Pasamos ahora con los micrófonos. Un micrófono es un traductor encargado de transformar la energía acústica en eléctrica. Los más utilizados son micrófonos dinámicos, de condensador y de cinta. Las características técnicas de los micrófonos son: sensibilidad. Es el voltaje de salida que proporciona en función de la presión que recibe en su membrana. Impedancia. Es la resistencia que ofrece el micrófono frente al dispositivo al que se conecte. Ruido equivalente. Nivel mínimo a partir del cual empieza a trabajar el micrófono. El ruido equivalente es el ruido de fondo que genera el micrófono a su salida cuando no hay señal útil. Nivel SPL máximo. Nivel máximo de presión acústica que soporta el micrófono a partir del cual crea distorsión. Margen dinámico. Margen de nivel acústico en el que el micrófono responde de manera óptima, por encima del ruido equivalente y sin generar distorsión. Patrón polar. Es una de las características más importantes de los micrófonos. Se describe en una gráfica que representa las angulaciones con respecto a las membranas a las cuales recogen mejor o peor un determinado sonido, donde 0 grados es perpendicular a la membrana del micrófono y 180 grados la direccionalidad que coincide con la perpendicular trasera de la membrana. El centro de la gráfica representa la máxima atenuación y el exterior a la mejor captación sonora posible. Tipo de directividad en función de la construcción del micrófono: omnidireccional, bidireccional, cardioide, supercardioide, hipercardioide. La respuesta en frecuencia es la fidelidad con la que un micrófono traduce al dominio eléctrico los sonidos que le llegan. Para interpretarlo, en el eje Y se representa los dB SPL y en el eje X la gama de frecuencias audibles. Por último, hablaremos de diferencia entre audio analógico y digital. El sonido analógico es aquel que se almacena, procesa y reproduce gracias a circuitos electrónicos y otros dispositivos de carácter analógico, por ejemplo, la cinta magnética.
La onda sonora produce una vibración en el aire, que es captada por un micrófono. Este convierte la vibración en una señal eléctrica que viaja por un cable hasta el aparato grabador. La grabación se produce de forma magnética, mediante unas cabezas grabadoras reproductoras del sonido que hacen contacto físico con la superficie de la cinta. Esto conlleva un desgaste de material con el uso. El sonido digital, en cambio, es el que se almacena, procesa y reproduce en soportes digitales en forma de datos numéricos. La captación del sonido por el micrófono es igual que en el caso analógico, pero la señal eléctrica que genera es convertida en datos numéricos por un convertidor analógico digital, sampler, que se interpone entre el micro y el aparato grabador. Este proceso de conversión de la señal en datos numéricos se realiza varias veces por segundo y se llama muestreo digital del sonido, sampling. La frecuencia de muestreo se mide en kHz. El sonido digital presenta además dos ventajas fundamentales frente al sonido analógico. En primer lugar, la edición del audio digital no tiene que ser lineal y por tanto se considera no disruptiva. En segundo lugar, las sucesivas copias no pierden calidad. Y con todo esto, siguiendo las reglas marcadas al principio por el sistema de fuentes de voltaje, podremos formar una cadena de audio. Esto es todo. Gracias.